Buenas tardes niños, hoy vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Soy su maestra Mabel Quesada y el tema de la clase es el hardware. Bueno, el hardware son todos los elementos físicos que integran una computadora, es decir, todo lo que nosotros podemos ver y tocar de la computadora. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros podemos ver y los podemos tocar? Ya sabemos cuáles son, ¿verdad? El teclado, el mouse, el CPU, etc. Los elementos del hardware son el teclado, el monitor, el mouse o ratón, el CPU. También tenemos que estos son otros elementos de hardware, que es el micrófono, la impresora, cámara web, escáner. Todos esos elementos forman una computadora y por ende pasan a ser parte del hardware. Anteriormente decía el concepto que hardware son todos los elementos que nosotros podemos ver y podemos tocar. En la clase anterior nosotros trabajábamos con lo que era el software. El software, dijimos que los software son todos los elementos intangibles de una computadora, o sea que nosotros solamente los podemos ver, pero que no los podemos tocar. El hardware es todo lo contrario. Son los elementos físicos los que nosotros podemos tocar. Nosotros los manipulamos con nuestras manos y de esa forma nosotros podemos trabajar con ellos. El teclado, ¿para qué nos sirve el teclado? El teclado nos sirve para escribir. El monitor nos sirve para ver lo que nosotros estamos escribiendo en nuestra computadora. El mouse, sabemos que el mouse nos sirve para manipular la computadora, ¿verdad? Con el mouse nosotros indicamos qué acciones nosotros queremos hacer. Y el CPU, ya sabemos que es el procesador de toda la información, el que procesa toda la información de nuestra computadora. La procesa y la almacena, el CPU. Los otros elementos de hardware, que son el micrófono, la impresora, la cámara web y el escáner, son elementos extra, pero siempre forman el hardware. El micrófono nosotros podemos, si nuestra computadora no tiene un micrófono instalado, nosotros podemos instalarlo a nuestra computadora y de esa forma grabar audios. La impresora ya sabemos para qué nos sirve, ¿verdad? Para imprimir todo archivo que nosotros tengamos en nuestra computadora y sacarlo físicamente, obtenerlo físicamente. La cámara web, si nuestra computadora no cuenta con una cámara web y nosotros queremos hacer alguna videollamada, alguna conferencia, algo que se relacione con la cámara, entonces nosotros podemos instalar una cámara web adicional. El escáner es parte del hardware y nos sirve a nosotros para, es básicamente parecido a la impresora y nos sirve a nosotros para escanear documentos que nosotros tengamos en físico, los podemos escanear y de esa forma obtenerlos de forma digital. Entonces aquí tenemos primero una muestra. El primero es un teclado, el monitor, el mouse, el CPU. Acá tenemos el micrófono, tenemos la impresora, que ya sabemos, miren, observamos cómo nosotros podemos imprimir, la cámara web y tenemos el escáner. Miren, el escáner tiene un haz luminoso con el que nosotros podemos trabajar y de esa forma obtener los documentos que nosotros tenemos en físico, los podemos escanear y obtenerlos de forma digital en nuestra computadora, trasladarlos de forma digital a nuestra computadora y de esa forma manipularlos. Bueno, entonces dijimos que el hardware son todos los elementos físicos que integran nuestra computadora, lo que nosotros podemos ver y podemos tocar. El software es todo lo contrario, ¿verdad? El software son los elementos intangibles, los que nosotros solamente podemos ver, pero no los podemos tocar. La tarea para el día de hoy, ustedes lo que tienen que hacer en su cuaderno es dibujar y colorear los elementos del hardware,
pero antes de realizar la tarea ustedes tienen que escribir esta parte, el tema y el significado del hardware y escribir los elementos del hardware en su cuaderno. Y posteriormente van a dibujar y colorear los elementos del hardware. Espero ya hayan comprendido el tema. Si tienen alguna duda pueden llamarme o escribirme. Y muchas gracias. Gracias por su atención.